Franz me ha dado una libreta. Dijo que quería que escribiera mis pensamientos e ideas en ella. Estuve, y sigo, un poco ofendido por esto. Él me asegura que no es un diario. Solo, según sus palabras, un modo de terapia. Eso creo que lo hace peor. Intenté escribir algo en él, pero, la verdad, es que hay tantas cosas en mi mente que no sé por dónde empezar. En estos momentos todas sus páginas están en blanco. El bolígrafo en mi mano se mueve de un lado a otro, ansioso de darle inicio a todo esto. Es difícil. Bastante difícil. Jamás me había puesto a hacer algo como esto. Y ahora, frente a la adversidad, me veo como un completo inepto. ¿Qué haces? Una voz me tomó por sorpresa. Era May. Ella entraba al cuarto con ropa limpia y su cabello mojado. Intenté esconder el cuaderno en algún lado. Pero fue inútil. Ella se dio cuenta tan rápido que sería muy humillante mentir. ¿Un diario? ¿Qué escribes? ¿Puedo ver? Aún no hay nada. Además no es un diario. ¿Una agenda? No lo sé aún. May se acercó a observar el cuaderno mientras hacía ruidos de intriga. La verdad era que aún no sabía si tan siquiera iba a empezar con esto. No sabes qué escribir. Lo entiendo. A mí también me pasa. O bueno, pasaba. Levanté una ceja con curiosidad. ¿Solías escribir? Sí. Un diario. Pero se perdió cuando los infectados destruyeron nuestro carro. Oh. Pues, te doy este si quieres. La verdad es que... No, gracias. Ya tengo uno. Mira. Ella fue junto a su colchón y tomó algo debajo de su almohada. Franz me dio uno también. May sonreía mientras me enseñaba un cuaderno idéntico al mío. Aunque, bueno, yo se lo pedí después de todo. Ah, ¿sí? ¿Y qué escribes en él? Eso no se dice. Entonces, con esa lógica, ¿por qué querías saber lo que yo estaba escribiendo? Porque es inusual en ti. Casi creía que estabas dejando un testamento o algo. ¿De dónde sacas esas ideas? May ignoró mi comentario. Bueno, si no sabes qué escribir, siempre puedes hacer un pequeño truco. ¿Y cuál es? Tomas el boli, lo acercas a las hojas, y una vez llegue el bloqueo, tienes que escribir. Recuerdo ese momento. Ella tomó mi pluma y escribió justo lo que dijo. No es una forma muy elegante de hacerlo, pero, al menos, algo vendrá fluyendo a ti. Luego puedes borrar esas palabras, no son muy importantes de todos modos. Observé su rostro por unos segundos. Aquellos ojos me recordaban tanto a mamá. May me sonreía sinceramente mientras esperaba a que comenzara a escribir. Tomé el bolígrafo y lo acerqué al cuaderno. No sabía qué hacer hasta que leí las primeras palabras que habían sido escritas en él. Luego, mi mano pareció moverse casi por mente propia. Está lloviendo el día de hoy. Nos encontramos todos dentro de la casa. Franz, sus hijos y May están jugando juegos de mesa. María me está enseñando guitarra, y yo aprendo lo más diligentemente que puedo. Es una maestra muy estricta. Golpea mi mano con una regla cada vez que me equivoco o me quedo pensando por mucho tiempo. Normalmente no dejaría que me trataran así. Pero sinceramente, sus métodos son sorpresivamente efectivos. Últimamente he aprendido mucho. María me lo ha dicho. Ambos estamos sorprendidos por ello. Y creo que funciona porque, más que miedo al dolor, solo es una intolerancia a ser humillado por alguien más. Aprendo para no sonar como un incompetente. Además, no tengo otra cosa que hacer. Por lo que recibir uno que otro regaño es mejor a estar viendo el techo, pensando en infinidad de cosas inútiles. Bueno.
Iré a hacer la comida. Termina aquí y luego ven a ayudarme. Está bien. Perdón por romperlas. No te preocupes. De hecho, no es tu culpa. Ya estaban bastante viejas. Me sorprende que hayan durado por tanto tiempo. María se levanta de un banco de madera y luego sale de la habitación sin decir ni una palabra más. La veo irse, y luego bajo mi mirada a la guitarra. Una de las cuerdas estaba rota por la mitad. Ella me enseñó a cambiarlas, pero aún me faltaban 4 por intercambiar. Esa era mi lección de hoy. Las cuerdas que remuevo son opacas, sucias y con un olor metálico potente. Las nuevas, por el contrario, brillan y son amables con mis dedos. Cambio una a una, y después de afinarlas, toco un poco. El sonido que sale del cuerpo de la guitarra es refinado y mucho más placentero que el de antes. Y de hecho, su imagen es una que también ha cambiado. Era sorprendente la diferencia que había con tan poco cambio. Intenté repasar una lección, pero al cabo de los minutos las cuerdas se desafinaban bastante y era molesto de tocar. Al final decidí dejarlo así e ir a ayudar a la cocina. Me acerqué a la estufa, pero fui regañado rápidamente por María. Lávate las manos. No quiero que le des un sabor metálico a la comida. No dije nada y solo me acerqué al sink a hacer lo que me pidió. Sorprendentemente, y sin realmente saber cómo, Franz había logrado hacer que agua y electricidad funcionaran como antes. Claro, era limitado, y de hecho, nos decían que usáramos la menor cantidad de ambas posible. Pero funcionaban. El agua que corría por el drenaje era limpia. La luz que calentaba nuestros alimentos era real. ¿Cómo era esto posible? No lo comprendía. ¿Está bien usar atún enlatado? ¿No se nos acabará pronto? Pregunté mientras secaba mis manos con una toalla. No recuerdo haber traído muchas. No se nos acabará. Franz siempre estuvo listo para desastres. Ella señaló a sus pies sin dejar de ver la comida que preparaba. Volteé a ver al suelo, o más bien, a una alfombra púrpura que cubría la zona en donde se encontraba. Hay un almacén ahí. De hecho, fue donde estuvimos escondidos antes de que ustedes llegaran. Adentro hay comida para meses. Así que no hay de qué preocuparse. Abrí mis ojos y tragué saliva pesadamente. Franz era un hombre precavido. Pero para ir tan lejos como para hacer un búnker debajo de su casa, sonaba como él, cierto. Pero aún así se me hacía un poco exagerado. Hay una salida secreta al exterior. Por suerte jamás la hemos tenido que utilizar. María me pasó un bowl lleno de atún y mayonesa. Bate esto por favor, y luego agrégale la lechuga picada. Asentí y comencé a revolver los ingredientes. Comparado con el pasado, esta comida era sencilla, y a ojos de antes, bastante triste. Pero ahora... bueno. Era casi un manjar. Recuerdo que en la ciudad nos limitábamos a las comidas instantáneas y los dulces preempacados. Comíamos bastante mal. Era supervivencia, lo sabía. Sin embargo, seguía siendo basura. Incluso, la hamburguesa podrida del centro comercial vino a mi mente. A tal punto estábamos muertos de hambre. Por suerte, y de algún modo, no habíamos muerto de anemia. Realmente fuimos suertudos. No piensas salir durante la noche, ¿verdad? María quebró el silencio creado por la concentración en nuestras tareas. No. No lo he hecho en varios días. ¿En serio? Sí. Ha estado haciendo mucho frío en estos días. Ninguno nos veíamos el uno al otro. Era conversación casual. Únicamente empezada para matar un poco el tiempo. Lo ha estado. Me sorprende considerando que estamos en verano. Y las lluvias también. Parecen nunca acabar. Será por el calentamiento global. No pude evitar soltar una pequeña risa al escuchar eso. ¿Calentamiento global? ¿En serio? ¿El no problema que tanto se vendía en la televisión? No lo sé. Aunque parece un poco exagerado. Bueno,
No me lo creerás, pero durante unas vacaciones a Chile hace unos años escuchamos que el corazón del desierto de Atacama comenzaba a presentar flora nunca antes vistas. Decían que llovió por una semana consecutiva y que las nubes venían del Polo Sur. El calentamiento global es la única respuesta. Puede ser. Dije desapasionadamente. No creía en su historia. Me parecía absurda. Pero no me serviría de nada pelear por algo como esto. En realidad, que lloviera o no lloviera tanto en verano no me preocupaba mucho. Era un ciclo natural. Eso es todo. Pensar más en ello era un poco tonto. Y de hecho, ahora que recuerdo, una amiga me contó que había estado nevando en el norte de México. Y no en cualquier lado, sino que en una ciudad fronteriza. ¿Sabes lo raro que es eso? Me lo puedo imaginar. La escena de un cactus con sombrero cubierto de nieve se me hizo cómica. La única manera en que eso pudiera ser más gracioso es si tuviera un poncho. El cual, al imaginarlo, hizo que riera un poco. Oye, no estarás pensando en algo extraño, ¿cierto? Dijo con un tono burlón. Ah, ¿qué más da? No es como si alguien fuera a ofenderse por eso. No ahora. La conversación no terminó ahí, pero fue tan mundana que la olvidé fácilmente. Luego comimos y jugamos por el resto de la noche. Los golpes de las gotas de lluvia contra la casa tenían cierto ritmo que, casi por naturaleza, nos hacían tranquilizar. Habían pasado semanas desde que llegué a esta casa. Una que, poco a poco, comenzaba a considerar mi hogar. Tenía a mi hermana aquí, a un gran compañero, y a su familia que comenzaba a agradarme. La vida no pudo haber sido tan diferente a como la pensé, cuando me vi atrapado por merodeadores junto a mi familia. Vivíamos de una forma acomodada. Con los lujos más justos posibles. No había agua caliente. O internet para entretener. Pero era pacífico. Las explosiones nos recordaban de la verdad. Pero, al mismo tiempo, la tranquilidad nos mostraba un lado completamente diferente de este mundo. Podría ser egoísta. Pero si una guerra hacía que pudiera vivir así, entonces quería que durara por siempre. Porque había sido mucho tiempo desde que era tan feliz. Recuerdo ese momento. No pasó mucho para que me arrepintiera de aquellas palabras. El tiempo gastado en aquella mentira solo hizo más difícil mi caída. Al final, comprendí que solo hay un lugar para mí. Un infierno. Un agujero. Una ciudad. Yo. Sigo odiando aquellas palabras. Correr y correr. Parecía que su única habilidad era esa. No importaba que tantos libros hubiera leído. O que también tuviera memorizado el nombre de cada músculo del cuerpo. O tan siquiera, cuántos problemas de matemáticas pudo resolver en aquel examen que casi todos reprobaron. No. Al final, cuando su vida estaba en la línea, lo único relevante era qué tan rápido y por qué tanto tiempo pudiera correr. Su garganta se cerraba. Ambos pulmones lloraban del dolor. Sus piernas crujían. Y si pudiera gritar, su corazón lo haría tan estruendosamente que dejaría en segundo lugar a todos los disparos a su alrededor. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué? ¿Qué error cometieron? Preguntas inundaban su mente. La muerte que poco a poco rodeaba su mundo era un castigo en sí. Pero, saber que nada de esto tenía sentido, tal vez era lo peor. Su familia había estado a salvo. Los enormes muros negros eran prueba de eso. La comida había escaseado, cierto, pero siempre tenían algo para cenar. Papá. Mamá. Un hermano. Un amigo. Era todo lo que le quedaba. Y, al final, fue lo que se le intentó ser arrebatado. Las explosiones no distinguían al enemigo del aliado.
Cuerpos volaban, y brazos y piernas caían del suelo como gotas de lluvia. Charcos carmesí y pilas de cadáveres aparecían con orgullo. Las apuestas entre los invasores crecían. 100 balas a quien pueda matar de espalda. Una medalla a aquel que reviente más cráneos con el cacha de su arma. Un pase al burdel de oficiales para el hombre con más sangre en su uniforme. El horror de ella era un juego para aquellos. No entendía el motivo. De hecho, no comprendía nada. Solo correr. Correr y solo eso. Tal vez fue que, por tal motivo, cuando tuvo la oportunidad, no dudó en dejar todo atrás. Voltear a los demás mientras gritaban del sufrimiento era una terrible idea. Ella lo sabía. Todos. Todos lo sabían. Quién sabe cuánto tiempo pasó antes de que llegaran a la tierra prometida. Sus pies sangraban. Los estómagos dolían. Ojos lloraban con el simple contacto del exterior. Eran moribundos con la suerte de encontrar una migaja de pan. Habían pasado por tanto. Y al final, lo lograron. Pero, tal vez todo el camino era una lección. Una dura y terrible lección. Pues, al momento en que intentaron dar un solo paso a la seguridad, la frialdad mecánica de un rifle apuntaba directamente a su temple. Las palabras nunca pudieron ser más claras. Intenten correr. Y los mataré. Es hora de entrar. Parece que se viene una tormenta muy fea. Está bien. ¿No necesitan ayuda con otra cosa? No. May está en la cocina. Puse a Junior y a Melissa a barrer la casa. Además, recuerda lo que te dije. Hoy es un día libre para ti. Ambos nos lo merecemos. Puse mi mirada a mi izquierda. Franz estaba sentado en el tronco de un árbol caído. Él me veía disparar con un rifle de aire comprimido. Nos habíamos estado turnando el arma para pasar el rato. Los blancos eran latas que colocamos a diferentes distancias detrás de la casa. Sé que no ayuda mucho a practicar como si fuera un rifle de verdad. Pero al menos es algo. Cierto. Pesa casi lo mismo, pero la sensación es diferente. Dije mientras inspeccionaba el cuerpo del arma. Necesitamos guardar la munición de verdad. La escopeta tiene suficientes cartuchos. Tu rifle por el otro lado. ¿Cuántas balas le quedan? 7. Las cuento todos los días. Entonces usaste 3. ¿Fallaste alguna? Me quedé callado por un instante. La verdad era que no recordaba muy bien. Sabía que, al menos, una había dado en su objetivo. Sobre las otras 2. No tenía una muy buena idea. Probablemente 2. Aunque estoy seguro de que cada disparo terminó con la vida de alguien. Ya veo. Franz se levantó del tronco y me pidió el rifle en mis manos. Se lo di, y después, vi cómo disparó al blanco más lejano de todos con facilidad. Era un poco más de 100 metros. Luego vamos por los balines. Por ahora, a casa. Asentí. Al comenzar a caminar a la entrada trasera, sentí una gota caer en mi cabeza. Luego otra. Y luego otra. Cuando llegué a entrar escuché cientos de ellas caer fuertemente a la tierra. La tormenta había llegado. Va a hacer mucho frío. Hey, me preguntaste si necesitaba tu ayuda. ¿Qué tal si vas a encender la chimenea? Está bien. ¿Uso lo que queda de papel? No. La madera que corté será suficiente. Franz se fue a la cocina, prácticamente dejándome a cargo de la chimenea. Me dio un poco de nervios, pues sería la primera vez que la encendiera completamente solo. Fui al cuarto de estar.
La chimenea se encontraba al lado de las escaleras a unos cuantos metros de la puerta principal. Había 2 sofás a los lados de una mesa enana de madera. Un sillón negro se colocaba en la cabeza con gran importancia. Una alfombra negra y peluda debajo de todo esto invitaba a dejarse tirar en ella. Pero sabía que estaba sucia, y por eso nunca lo hacía. A diferencia de May y los niños de Franz. Me hinqué frente a la chimenea. Abrí el paso de aire y luego tomé un pequeño bloque de madera. La leña ya estaba colocada en su lugar, por lo que lo único que tuve que hacer fue comenzar el fuego. Agarré un fósforo y prendí el bloque en mis manos. No pasó ni un segundo para que comenzara a arder. Con cuidado lo puse debajo de toda la madera y esperé a que se encendiera todo. Mientras lo hacía noté que mis dedos se habían llenado de algún tipo de grasa. ¿Será algo que le puso Franz a la leña? El fuego se había expandido controladamente. No era un trabajo difícil. Pero por algún motivo estaba orgulloso del éxito de este. Goa. ¿Papá ya te deja hacerlo por tu cuenta? La voz venía de un niño que bajaba rápidamente por las escaleras. Su nombre era Franz, justamente como su padre y su abuelo. Por tal motivo todos le decían Junior. ¿Cómo le haces? ¿Me enseñas? Desistí por un segundo mientras lo veía con una sonrisa avergonzada. Este niño era muy curioso e hiperactivo. Si Franz no le ha enseñado a hacer esto, debe ser por una razón. Y probablemente una muy buena. No puedo. Tu papá me dijo que él quería enseñártelo personalmente. Aunque, claro, será cuando crezcas un poco más. Mentí con facilidad. La verdad, si solo se trataba de una pequeña mentira piadosa. No era tan malo, ¿cierto? No. Vamos, May es mucho más genial que tú. El niño entonces salió corriendo a la cocina en busca de mi hermana. En todos estos días, la verdad, era que no me había acercado mucho a los hijos de Franz. El principal motivo era que no sabía cómo tratar con niños tan pequeños. Si decía algo, ellos siempre veían más allá de las palabras, aun cuando fuera completamente directo con ellas. Por ejemplo, recuerdo una vez que me preguntaron si estaba casado. Les dije que no, y casi como si ignoraran mi respuesta, me preguntaron cómo se llamaba mi mujer. No sabía si era por broma, o si ellos sabían algo que yo no. Tal vez los niños tenían una habilidad de encontrar una verdad que los más grandes perdíamos. O tal vez solo era simple idiotez. Los hijos de Franz, aún en tan poco tiempo, ya trataban a May como una hermana mayor. Era bastante interesante cómo podían aceptar a alguien como familia tan rápido. Por mi parte, parecía que solo era capaz de llevarme bien con los adultos. Regresé mi mirada a la fogata. El movimiento de las llamas era hipnotizante, y mientras lo veía con más detenimiento, un pensamiento, más cercano a una emoción, llenó todo mi cuerpo. Eso. ¿Acaso era miedo? Acerqué mis manos al fuego para sentir un poco de calor en ellas. Habían sido unos pocos minutos, pero la casa ya se había comenzado a enfriar dramáticamente. James. Franz llamó mi nombre. Estaba parado detrás del sillón negro a mis espaldas. ¿Qué le dijiste a Junior? Entonces, él tomó asiento y cruzó sus piernas. ¿A qué te refieres? Junior llegó llorando a la cocina, diciendo que lo insultaste y le dijiste que se largara. ¿Es eso cierto? Entrecerré mis ojos con molestia y frustración. Había perdido cualquier confianza y respeto por ese niño. No. Todo es mentira. ¿En serio? Por supuesto. Él llegó y me pidió que le enseñara a encender la fogata. Yo simplemente le dije que tú te encargarías de eso en el futuro. Tomaba asiento en el sofá de mi izquierda mientras hablaba. Aparte, no tengo ningún motivo para insultarlo. Me recargué en los cojines pesadamente. Mi mirada nunca se desvió de Franz. Ya veo.
Tengo que hacer algo con ese niño. Asentí levemente. Su actitud podría convertirse en un problema en el futuro. Nos quedamos viendo el fuego por varios minutos. Nadie dijo nada. Lo único audible eran las gotas de lluvia, la madera quebrándose, y las pláticas apagadas de la cocina. Este era un momento de relajación como ningún otro. Por cierto, no nos has dicho qué fue lo que pasó en el centro comercial. ¿Por qué te demoraste tanto? Y en ese instante, aquel momento había perdido todo su significado. ¿Qué quieres que diga? Había muchos infectados. El motivo parece obvio. No moví mi mirada. Por mi mente pasaban imágenes que me recordaban lo que sucedió ahí. ¿Llenaron todo el centro comercial? Sí. La primera planta durante el día. La segunda durante la noche. Y la tercera. Creo que al ocaso. Aunque ya no estoy muy seguro. ¿Qué pasó después? Escuchamos disparos durante esas horas en ese día. ¿Había gente? Sí. 2 grupos. Unos supervivientes y los otros asesinos. Las pilas de cadáveres que había por todos lados eran supervivientes. Dime. ¿En serio nunca escuchaste o viste a otra persona cuando estuviste ahí? Parece imposible de creer, especialmente contando la facilidad con la que yo los encontré. Mi tono de voz era monótono y tranquilo. Intentaba ocultar mi ira, pues, en realidad, sabía que era un hecho que él los había encontrado en algún momento. Sería imposible no hacerlo. No. Respondió con fuerza. Ya veo. Pareces preocupado por mi respuesta. No importa ahora. ¿Necesitas saber algo más? ¿Mataste a alguien? Guardé silencio. Recordaba al hombre de los anteojos. Mi mente se hizo un caos mientras sentía el gatillo siendo jalado y el retroceso del arma en mi cuerpo. El rostro destruido y sangriento se formaba en mi vista, y antes de que pudiera pensar en otra cosa, un cuchillo enterrado en el cuello de alguien más me atormentó. En ese momento creí que quebraría. Y de cierto modo. Creo que lo hice. Pues, al responder, mi rostro era completamente serio. Podía sentirlo e imaginarlo. 2 ojos carentes de emoción. Una voz honesta y pacífica. La falta de incertidumbre en mis movimientos corporales. Lo hice. Como si fuera parte de mi naturaleza. Ante tales palabras, Franz no pudo hacer nada. Solo veía la chimenea con seriedad en su mirada. ¿Y luego? ¿Escapaste? No. Mi semblante se sentía igual. Fui traicionado por otras personas. Mientras que los merodeadores invadían el 3er piso, uno de ellos me cerró la salida a último segundo. Al final, tuve que excavar una pila de cadáveres y esconderme en ella hasta que pude escapar. A veces. Aún puedo oler la piel putrefacta en el aire. Franz se levantó del sillón con rapidez. Entiendo. Luego hablaré con Junior acerca de sus mentiras. Mientras tanto, descansa. Pronto estará lista la comida. Después de hablar, subió por las escaleras con prisa. Parecía que se le había olvidado algo arriba. No pensé mucho en ello, y me recargué en el cojín otra vez. La temperatura de la habitación comenzaba a ser cálida. Algo acerca de la conversación que tuve con Franz me había dejado intranquilo. Pues, por tal motivo, regresaba a estar aquí afuera, bajo las estrellas y la luna. Pensaba en muchas cosas, pero la más importante de ellas, mi indiferencia por las vidas de los que asesiné.
Sentía aberración por las circunstancias de ese momento. Los infectados, los cadáveres y la crueldad de aquellos hombres. Era terrorífico volver a imaginarme en medio de ese centro comercial. Cierto. Pero, cuando llegaba la hora de repasar la muerte de esas personas, yo, ante ellas, no sentía ninguna culpa. Lo hice antes. ¿Cierto? Recuerdo que hubo días en los que era todo en lo que pensaba. Como, hace mucho, ellos pudieron ser algo más. Tal vez maestros, esposos, padres o incluso héroes. Cientos de posibilidades se abrían ante tales pensamientos. Y aún así, ante el fin de las cosas, nada importó. Cuando se trataba de mi vida o la de ellos, no sentía culpa al acabar con los sueños y esperanzas de alguien más. ¿Era cobarde? ¿Cruel? ¿Inhumano? Yo, solo sabía que era necesario. Porque sea quien fuera su familia, sus amigos, sus amores, nadie era tan importante como mi hermana y mi vida. Era un pensamiento tan lógico que parecía natural. Aún considerando lo que realmente implicaba acabar con la vida de alguien más, todo esto era fácilmente digerible tras el hecho. Escribía todos mis pensamientos mientras me sentaba bajo un árbol a pocos metros de la reja del muro. Una lámpara atada a mi cabeza iluminaba mi cuaderno. Han sido horas, pero finalmente conseguí encontrar las palabras que lograban plasmar mis sentimientos de manera precisa. Al terminar con eso decidí regresar a la casa. Había prometido no volver a salir durante la noche. Pero ante todo lo que sucedía en mi cabeza, era el único remedio que sabía que podría funcionar. Movimientos en el exterior llamaron mi atención. Arbustos fuera del muro eran perturbados con violencia. Lo sabía, pues habían sido decenas de veces las que inspeccioné nuestro alrededor. Los posibles causantes de tales ruidos eran pocos. Y al final, concluí que solo personas harían esto. El viento, inexistente en estos momentos. Animales. Era cierto que ocasionalmente se acercaban al muro. Pero el movimiento generado era demasiado para poder ser una criatura curiosa. Personas. Sabíamos que era un hecho la probabilidad de que más personas rondaron esta área. Después de todo, los primeros rostros en la casa de Franz fueron completos desconocidos. Además, aunque tenuemente, escuchaba respiraciones rápidas y cansadas. Al llegar a la conclusión fui rápidamente a la casa y tomé el rifle en mi cuarto. Luego toqué la puerta del cuarto de Franz. No hubo respuesta. Le dije la situación a través de ella con la esperanza de que viniera a ayudarme, pues sin dejar que pasara un segundo más, salí al exterior con mi arma lista para disparar. Me aventaba al peligro como si fuera mi deber. No pensaba en mucho en ese momento. Imaginaba la cantidad de personas, sus posibles armas, escondites y puestos de ventaja. Eran ideas crudas y sin muchos detalles, pero, ante la presión y rapidez de todo esto, era lo mejor que podía hacer. Al final me detuve frente a la reja. Había sido abierta. Investigué afuera de ella y no encontré a nadie. La cerré velozmente y comencé a revisar mis alrededores. Intentaba escuchar cualquier cosa que me dijera la localización de mis enemigos. Sus respiraciones habían desaparecido y ya no había nada perturbando los arbustos. Mi bota se había hundido un poco en lodo. Observé el suelo por un momento. Y, en un instante, comencé a ver pisadas marcadas en el suelo. Se dirigían a un cobertizo junto al huerto. Levanté mi mirada a su dirección, y aunque fue solo un poco, vi la pierna de alguien entrando a él. La puerta fue cerrada sin ningún ruido, pero eso ya no importaba. Ya sabía que estaban ahí. Un paso tras otro. El sonido de mis pisadas era violento ante la completa tranquilidad de la noche. La lámpara en mi cabeza golpeaba directamente el cobertizo y los árboles a su alrededor, desfigurando sus sombras y creando una imagen aterradora. Paso tras paso. Mi miedo se convertía en enfado.
Las manos sobre el arma eran seguras mientras la sostenían con fuerza. No dudaría. Si ellos hacían algo extraño, sería lo último que harían. Metro tras metro. Al final, mi mano estaba colocada sobre la manija de la puerta. Me preparaba para lo peor. Si todo llegaba a tener que jalar el gatillo. Esperaba que el momento no me atormentara para siempre. Respiraciones rápidas y sonidos metálicos se escuchaban en su interior. Parecía que intentaban barricar el lugar, por lo que sin pensarlo una vez más, empujé la puerta con fuerza. Lo que vi al otro lado, después de esquivar un mueble que caía a mi dirección, fue una ventana abierta al fondo de la habitación. Por ella pasaba una figura femenina. Me acerqué rápidamente a ella, pero el miedo pareció darle una mejora a sus instintos, pues, sin voltear a verme, pasó completamente al exterior. Maldecí un poco al ver cómo se escapó de mis manos mientras salía de la misma manera que ella lo hizo. Apunté mi rifle a su espalda. A la lejanía veía a alguien correr frente a ella, tal vez, uno de sus compañeros. Coloqué la mira en su columna, mi dedo se postró en el gatillo. Y después, la vi caer al suelo con fuerza. No había sido mi culpa, de hecho, ni siquiera llegué a disparar. Aquella figura simplemente resbaló por su propio descuido. Sin perder la oportunidad, comencé a correr a su dirección. La luz de mi lámpara intentaba encontrar al otro sin ningún éxito. Y, cuando aquella figura intentó levantarse, lo único que encontró fue el barril de mi arma pegado directamente en su frente. Fue entonces que, sin pensarlo, unas palabras habían salido de mi boca. Intenten correr. Y los mataré. Mi mirada no estaba enfocada en ella. Seguía buscando a la otra persona en medio de la oscuridad. Lo siento. Por favor. No dispare. Por fa. Volteé a ver al suelo. Aquella que suplicaba por su vida era una chica. Sus ojos eran verdes y su rostro incómodamente bello. Tenía un cabello largo marrón que se encontraba en muy mal estado. De hecho, todo su cuerpo lo estaba. Había una desnutrición muy marcada en su rostro. La piel blanca tenía una palidez preocupante, y el hueso comenzaba a reemplazar al músculo. Me sorprendía el simple hecho de que pudiera correr por tan poco tiempo. Nos iremos. Está bien. Y jamás regresaremos aquí. Pero, por favor, no dispares. Sería insultante no notar el nerviosismo en ella. La chica se retorcía en el suelo, llenando todo su cuerpo en lodo y pasto. Era una escena muy humillante de ver, y tal vez por tal motivo, no encontré las ganas de jalar el gatillo. Sí. Tal vez era eso. O tal vez, era esa extraña sensación de que conocía ese rostro demacrado y bello. Por algún motivo. Me sonaba de algún lado. Ah, mierda. El grito de un chico se hizo presente. Déjame aquí. Escapa por tu cuenta. Dijo con terror en su voz. Nada de eso, mocoso. No te muevas, o la siguiente ronda será de verdad. La voz de Franz se escuchó en la oscuridad. Por algún motivo, aquella chica reaccionó ante ella. James, ¿encontraste al otro? Somos más. Jamás nos encontrarán a todos. Tú, guarda silencio. Sé que solo son dos, si no, tu selección de palabras hubiera sido una muy distinta. Hubo un grito de dolor otra vez. Vuelve a hablar, y el siguiente disparo será en un ojo. Llantos muy similares al de un puerco se hicieron presentes. Franz. La voz débil de la chica llamó completamente mi atención. ¿Franz? ¿Acababa de decir Franz? ¿Acaso lo conocía? Volví a pegar el arma a su rostro. Aquella chica me volteó a ver con un miedo difícil de describir. Lo mismo va para ti. No hables. Lágrimas salían de sus ojos.
Un poco de vergüenza se hizo presente en mí al sentirlos quedarse pegados en mí. Sí. Aquí la tengo. ¿Qué haremos? No sabía dónde se encontraba Franz, por lo que mis palabras iban, literalmente, al aire. Hagan lo que hagan, vendrán más. Los mataré. Escuché un sonoro y seco golpe. No me agrada nada este. Lo mejor sería deshacernos de él. James, tráeme al otro, vamos a necesitar tu rifle. No. Franz, no lo mates. Por favor. Te lo suplico. La chica gritó. Y luego, al darse cuenta de lo que había hecho, volteó a verme con su palma cubriendo su rostro. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Decía mientras las lágrimas impedían su habla. Hubo silencio por varios segundos. Un silencio que fue interrumpido por el sonido de algo siendo arrastrado por el suelo. Observé delante de mí. La luz de la lámpara iluminaba a una silueta caminando a mi dirección. Era Franz, el cual, mientras se acercaba, tenía el cuerpo de alguien en su mano siendo arrastrado por el lodo. Separé mi rifle de la chica. Ella mantenía sus ojos cerrados. Solo vi a estos dos. Dije con seriedad mientras veía el cuerpo de un chico siendo soltado al piso. Tenía un aspecto igual de débil que la chica, pero este, con su cabello corto y dorado, aún presentaba algo de color en su piel. Mayormente era debido a la sangre que fluía de su frente. ¿Le vas a disparar? Franz se colocó a mi lado mientras observaba a la chica. Su mirada era sorprendida mientras la veía. Franz. No. Primero intentaremos comprender todo esto. ¿A qué te refieres? Ve por un poco de soga del cobertizo. No hay tiempo de explicar. Franz, mientras decía esto, se hincaba junto a la chica. Luego, después de tomar sus manos, dijo un nombre. Ve rápido. La orden no pudo haber sido más clara. Comencé a caminar al cobertizo con paso firme. En el trayecto, aquel nombre pasó por mi cabeza una y otra vez. Era familiar. Y, al encontrarme frente a la puerta del pequeño edificio, no pude evitar decirlo. O más bien, preguntarlo. Amber. El sol mañanero hizo que sus ojos esmeraldas se abrieran con incertidumbre. Decir que le costaba tan siquiera hacer esto sería una verdadera burla. Ella. Esta chica. ¿Cómo no podía estar muerta? Su cuerpo se encontraba recostado en uno de los sofás de la sala de estar. A su lado, atado fuertemente a una silla de madera, aquel chico aún se encontraba durmiendo. Los vigilaba a ambos con gran cautela. Jugaba con una pequeña navaja que Franz les había quitado el día anterior. ¿Puedes hablar? Pregunté sin darle un momento de reaccionar. Ella, por instinto, observó todo el lugar hasta llegar conmigo. Veía a mi arma con miedo. No te preocupes por esto. No es para ti. Es para él. Mi cabeza señaló al chico. La escena de ayer pudo haberle ganado una ejecución. Y de hecho, puse mi mirada en sus ojos. Eres la única que puede salvarlo de ese destino. Coloqué una sopa instantánea en la mesa. Vapor salía del envase. Ella se levantó delicadamente y luego comenzó a comerla con prisa. No se daba ni un momento para poder respirar. Tranquila. No lo trates como tu última cena. Te puedes ahogar así. Estás a salvo ahora. La chica tragó la comida y después continuó comiendo, esta vez, más lento. Parecía que quería pedirme algo. Claro. No has bebido en horas. Le pasé un vaso con agua. Ella se tomó todo en un instante. Oye.
¿Estás bien? Pregunté sorprendido al ver con el frenetismo con el que desayunaba. Su cabeza asintió lentamente. Su mirada estaba colocada en mí. ¿Lo suficientemente bien para hablar? Un suspiro se escuchó después de que tragara un gran bocado de pasta. Lo siento. Es que no he comido en tanto tiempo que no puedo pensar en otra cosa. Entonces sus ojos pasaron por el chico junto a ella. Su rostro se perturbó al verlo atado y noqueado. ¿Por qué haces eso? La voz delicada y sin energía era miserable de escuchar. Porque, por lo que sabemos, son intrusos. Bueno, al menos él. Guardé silencio por un segundo mientras observaba el arma en mi regazo. Ser familiar de alguien con poder trae bastantes beneficios. ¿No lo crees, Amber? Ella apartó su mirada. Tal vez le había molestado lo que dije. Tanto te gusté para que te quedaras velando por mí. Su tono era sarcástico. Definitivamente estaba molesta. Lo que realmente me hubiera gustado es que llegaran a estas horas del día, donde a diferencia de la noche, no habría necesidad de todo esto. Los pasos de alguien sonaron en las escaleras. La verdad es que sería más sencillo de ese modo, dije, y luego me levanté del sofá. ¿Cómo fue la vigilancia, James? Franz, mientras se acercaba a mí, decía con energía. Cansada y aburrida. Le di el rifle con molestia después de que estuviera frente a mí. Iré a dormir. No tan rápido. ¿Qué crees que deberíamos hacer con él? Volteé a ver al chico. La sangre de su frente se había secado. No me importa. Podrías incluso matarlo. Tal vez sería lo más fácil. Luego pasé mi mirada sobre el arma en las manos de Franz. Claro. Pero entonces toda esta vigilancia hubiera sido en vano. Hablas de una manera muy extraña. Creo que sería mejor que fueras a dormir de una vez. La mirada de Franz era preocupada. Lamento que tu día de descanso terminara así. Te lo compensaré de algún modo. Asentí y me decidí por subir. Pero antes de hacerlo, observé a Amber. No me había equivocado acerca de su familiaridad anoche. Porque, después de todo, era la chica en la foto sobre la televisión. Ella también me miraba, pero, a diferencia de mi curiosidad, ella me veía con cierta ansiedad. Me aseguraré de que sea así. Entonces caminé hasta llegar a mi habitación. May aún se encontraba durmiendo en su colchón. La observé por un momento mientras pensaba en la similaridad que aquella chica tenía con mi hermana después del choque que acabó con la vida de nuestra madre. Luego, después de un segundo de perderme en mis pensamientos, me acerqué a ella, coloqué mi mano en su cabeza y comencé a moverla levemente de un lado a otro. Despierta. Franz necesita tu ayuda. Dije delicadamente sin intentar ocultar mi cansancio. James, déjame dormir más. Había molestia en sus palabras. Hey, vamos, ya se te está haciendo tarde. Seguía moviendo su cabello sin importarme que ella intentara hacerse a un lado. Entonces, después de varios segundos de pelea, tomó mi muñeca con fuerza y se levantó del colchón. Por un segundo vi enojo en su rostro. Pero, después de verme detenidamente por un momento, ella me soltó y relajó su expresión. ¿Qué pasa? ¿No dormiste bien? No. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno. Porque no he dormido. Ella volvió a tomarme la muñeca. Pues entonces duerme. Yo me encargaré de tus tareas. No pude evitar sonreír al escucharla. Sus ojos eran casi iguales a los de mamá. No te preocupes por eso. Ya hice mi parte. ¿Eh? ¿Cómo? Guardé silencio. Las palabras querían escapar de mi boca. Pero supongo que aún era débil ante el sueño.
pues, antes de saberlo, había caído rendido sobre el colchón de mi hermana. Intenté levantarme con pena, pero Mei solo se hizo a un lado y se levantó completamente. Luego, sin decir nada, colocó una manta sobre mí. Buenas noches. Días. Nos vemos en un rato. Dijo, y luego escuché la puerta de la habitación ser cerrada. Yo solo cerré mis ojos.